lo que uno tiene que tratar es de empezar a jugar con lo que tiene, ¿no? Como, bueno, ¿a qué tengo acceso? Todo el mundo como que, todo el mundo no, o sea, mis amigas me dicen, bueno, pero compro la versión paga. Bueno, primero usa la versión no paga. Fíjate si te resuelve, si te sentís cómodo, porque también el uso de la herramienta implica un trabajo de entender cómo es ese uso. Entonces, creo que lo que hay que hacer es perder tiempo jugando con eso, que en realidad no es pérdida de tiempo, es como empezar como a interactuar con este amigo, o sea, dedicarle horas a esa relación. Y una vez que, claro, sí, porque es como dedicarle, como conocer a alguien, es como conocer a alguien, es como, bueno, pero quiero ir y que funcione. Bueno, no sé, Jorge, o sea, sentate, tomate un café, fíjate si te resuenan, si te llevas bien, o sea, no nos podemos casar mañana, o sea, esto es lo mismo, Hay no que podemos empezar casar por el mañana, comienzo, claro. pero, o sea, uno decide. Conozcámonos, primero conozcamos. Somos Claudia Giraldo. Y María Isabel Mejía Jaramillo, Bienvenidos a Buena Vida, con buena IA. el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo. Y disfrutar más de la vida. Bueno, Marisabel, te cuento que yo me quedé pensando en lo que hablamos el otro día con nuestro invitado y cómo cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial como que los astros se alinean. Imagínate que el otro día estaba yo hablando con una amiga cuando entra esta persona y dice, ¿y ustedes de qué hablan? Y entonces mi amiga le dijo, no, es que Claudia va a sacar un podcast de inteligencia artificial. Y paso seguido ella dice, no, es que yo no puedo vivir sin la inteligencia artificial. Y entonces tuvimos una conversación súper interesante, súper divertida. Y le dije, no, tú definitivamente tienes que venir al podcast. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de tenerla como invitada. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Casio, es argentina, estudió mercadeo en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo una especialización en mercadeo digital en la Universidad de Illinois y Urbana-Champaign aquí en los Estados Unidos. Ella es directora creativa de Sangora Films, es productora, es escritora de contenidos audiovisuales y ha desarrollado y producido pues más de 50 proyectos audiovisuales para compañías como Netflix o como el Cartoon Network o CBS y yo no sé, Carolina tiene como 50 horas en el día. Entonces, ella, además de eso, pues asesora marcas internacionales en temas de comunicación y le hace coaching a emprendedores. Y pues les cuenta de esas cosas que ella sabe hacer muy bien, que es toda la parte de comunicación, pero también toda la parte de contar historias. Pero lo mejor de Carolina es que ella es un ser humano encantador, es muy buena conversadora y yo estoy segura que a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí y es que se van a divertir montones y van a aprender mucho. Entonces, con todo esto, Carolina, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, un placer enorme. Nos vamos a divertir charlando entre las tres sobre creatividad, comunicación e inteligencia artificial. Seguro que sí, Carolina. Bienvenida. Y te quería hacer una primera pregunta y tiene que ver con cómo supiste que lo del mercadeo era lo tuyo. O sea, ¿cómo fue eso de escoger esa carrera que ibas a estudiar y cómo fue después cambiando, digamos, todo ese camino en lo profesional? Siempre me interesó poder tratar de comprender por qué las personas eligen lo que eligen. ¿Por qué eligen una marca? ¿Por qué eligen una historia? ¿Por qué compran un producto? Y el marketing y la comunicación tiene que ver con eso, con contar historias o contar la voz de un producto, de una marca, sea un producto físico como puede ser un jabón en polvo o como puede ser un programa de televisión. Es muy interesante como utilizar las palabras de una forma efectiva para persuadir, para comunicar, para hablar de la voz de un producto, de una marca y de alguna manera poder persuadir la acción de un consumidor. A mí me gusta mucho la antropología, me interesan las relaciones humanas, los seres humanos y la comunicación está en todos lados, no solamente en la publicidad y en la televisión, sino en las relaciones interpersonales, sin lugar a dudas. Así que empecé en marketing publicidad, de publicidad pasé a la industria del entretenimiento, que me dio como un lugar más amplio de contenido, que también es marca, porque el entretenimiento es un producto, es un negocio.
y porque contamos historias, pero es entretener para vender una tanda publicitaria como eran los 90s o para vender productos de Amazon. O sea, es un producto también. Bueno, Carolina, ¿y cómo fue ese proceso de venirte de la Argentina, terminar acá en los Estados Unidos? Pero me llama la atención que además no has cortado de todo el vínculo con Latinoamérica. Venir a Estados Unidos fue una decisión de ampliar un poco el territorio, las oportunidades. En Miami, Estados Unidos, están los players de la industria de US Hispanic para lo que yo trabajaba. Latinoamérica es, sin lugar a dudas, mi ADN a nivel profesional y a nivel personal. Yo soy muy latinoamericana, trabajo con el mercado US Hispanic, todos mis proyectos son panregionales, biculturales. Me parece que es un gran asset el poder comprender desde lo cultural, desde lo personal, desde la idiosincrasia. Nada, mi ADN es latinoamericano sin lugar a dudas y todo el tiempo está en práctica y en juego en todos mis proyectos. Oye, Caro, y yo, Caro, tan confianzuda, ¿no? Perfecto. Te quería preguntar, para los que no sabemos exactamente, ¿qué es ser un director creativo? Ser director creativo vendría a ser como un arquitecto de una casa, pero el arquitecto que de alguna manera da la visión o la voz de ese producto o de esa marca o de ese contenido. Básicamente lo que nosotros hacemos es tomar una idea, que puede ser un concepto, un objetivo, y transformarlo en una experiencia tangible. Esto cuando es una marca es un poco más práctico porque puede ser desde crear un guión o una estrategia de comunicación para un comercial, y cuando se trata de televisión es generar ideas que luego puedan convertirse en un proyecto audiovisual para que pueda ser lanzado en una plataforma. Básicamente creamos ideas que después se conviertan en algo, ¿no? O sea, puede ser una pieza publicitaria, puede ser un contenido televisivo, puede ser el packaging de un jabón en polvo, la forma de comunicar una transformación de un ingrediente de un producto nuevo, de una caja de cereales. Básicamente transformamos ideas en algo concreto. Y siendo tú una persona muy creativa, pues uno la creatividad no necesariamente la asocia con la inteligencia artificial. ¿Cómo empezaste tú a usar inteligencia artificial? Comencé a usar inteligencia artificial como un juego. Yo siempre hablo de como traerla a la mesa, como un player, como una herramienta. Así como creo que en su momento fue Internet, yo la puse como un partner de juego de pensamiento. La realidad es que cuanto uno más usa esa herramienta, más aprende, y es la única manera de aprender es la utilización de ese recurso, y la uso todo el tiempo. Yo te conté que no podría vivir sin inteligencia artificial, la uso todo el tiempo a nivel profesional y a nivel personal, todo el tiempo. No, creo que no debo pasar una hora sin usarla. Cuéntanos cómo la usas en tu trabajo, específicamente para qué la estás usando en tu trabajo. En mi trabajo la uso muchísimo en los procesos de creación de la idea, todo lo que es el research. Me permite mucho ocuparme de las cosas que me gusta ocuparme y de lo que vendría a ser como la parte blanda o disruptiva de mi trabajo. La creatividad tiene esta cosa de disrupción, de pensar cosas de forma diferente, pero para poder pensar cosas de forma diferentes hay una etapa de research y una etapa de creación. Entonces, básicamente, en la fase de la idea, capaz que me nutro de conceptos que me interesa estudiar y que no llego a leerme todos los libros o no llego a leerme todos los artículos. Entonces tengo como un aliado que le pregunto, bueno, dame todos los conceptos o todas las notas sobre este asunto o hacemos un research de esto. Después hay una parte de creación de contenido que también lo uso muchísimo para lo que yo le llamo automatización de tareas prácticas que podría hacer no sé, yo genero un guión, entonces le pido ayuda de que me prolije ese guión de acuerdo a esas directivas que yo le pido. Entonces me evita tiempo de corrección. También le pido muchas veces análisis de datos. Sobre todo me parece que tiene que ver con esto de pensarlo, de ahorrarme tiempo. Podría llevarme 1 o 2 horas de mi trabajo y dedicar esas 2 horas de trabajo a la conexión disruptiva de ideas novedosas. Necesariamente la parte que yo más pongo foco es en aquello que es lo humano, es lo emotivo, lo emocional, las partes blandas, que inteligencia artificial no me lo puede dar, pero que sí me puede ahorrar el trabajo. Es una herramienta que me ahorra tiempo. Básicamente lo uso muchísimo para eso. ¿Y crees tú que está cambiando la industria en la que tú trabajas? ¿O cómo crees tú que la esté cambiando, si ese es el caso? Sin lugar a dudas, es muy revolucionario en todas las industrias. Voy a hablar de la mía, que es la que conozco. Lo que estamos usando ahora es un AI viejo. Hay un AI que se está transformando que no es el que estamos, o sea, el que estamos usando ahora tiene problemas. Me parece que hablamos con unos colegas
hace poco, ahora esto es cuestión de meses, todos los meses van saliendo nuevas cosas. En las etapas de preproducción, esto del ahorro de los guiones, de las referencias, yo lo uso mucho. Antes tenías que de una manera armar un texto para explicarle a un editor o a un ilustrador de qué manera querías una gráfica, y ahora podés generar una imagen, quizás no es del todo correcta con los prompts que nosotros le ponemos, con la alimentación que le pido, quizás no me devuelve una efectividad al 100%, pero sí me acorta el pensamiento, y puedo como mostrar una referencia, ok, quiero que sea básicamente parecido a esto. Entonces, si bien no es el final, sí llego a tener como un intermedio. Eso en la preproducción, en la creación de ideas, en la logística de trabajo de preproducción, en desarrollo de los guiones. En la postproducción, sin lugar a dudas, mediante prompts uno puede tener ediciones, correcciones de color, de voz, o sea, y en poco tiempo vamos a poder hacer un desarrollo de postproducción mucho más efectivo. Lo que es el research, lo que antes en los 90 era como el análisis de enormes horas de procesamiento de datos con AI, se ha simplificado todo ese trayecto. Yo vengo de una televisión donde nosotros mirábamos en Play y tomábamos nota de lo que la persona decía y almacenábamos eso en un Word, y ahora obviamente se almacena de otra manera y se accede de otra manera. Entonces, lo que en realidad sucedió es que acorta los tiempos de preproducción, de postproducción y también de distribución, porque en el mercadeo también uno puede analizar tendencias y preguntarle qué forma de distribución podrían tener esos contenidos. Entonces, esto es algo que rompe las estructuras, y quien no lo esté usando, quien no esté jugando con eso, quien no lo esté poniendo arriba de la mesa, necesariamente se está perdiendo de una herramienta fundamental. Y un poco es no ir acompañando el camino de la evolución de una industria. Es necesario y además está buenísimo. Y está buenísimo que es una forma de hacer más democrático a la creatividad y la producción. Una forma de acceso a herramientas que antes eran de lujo o de estudios, que ahora necesariamente la puede tener el individuo o una empresa chiquita, ¿no? O sea, me parece que es una democratización del acceso, como lo fue Internet, del acceso a la información, esto es del acceso a la producción y la creatividad. Igual para ejemplos como el que tú mencionabas, ¿no? Tienes una imagen en la cabeza, entonces le pones el prompt para que te la produzca y te llega a la mitad y tú la complementas. Eso, ¿cómo puede llegar eso a manejarse en temas, por ejemplo, de propiedad intelectual y todo eso? ¿No plantea ya cuestionamientos, digamos, en la medida en que la gente más la usa? ¿Qué tanto puede llegar a parecerse a lo de alguien más? Es muy interesante la pregunta porque todo el tiempo, de hecho, me pasa, y esto es importante capaz de aclararlo, yo tengo como personas que me ayudan, que son como chats. Uno puede ser un mercadeo, el otro es creativo para brainstorming, o sea, le hablo como si fuese una persona, o sea, vas a ser mi asistente en esto. Es como si tuviese diferentes amigos, entonces a cada amigo tiene una personalidad y uno es mi asistente, no sé, en mercadeo, otro es mi asistente en creatividad, otro es mi asistente en la novela. O sea, yo en la novela que escribo no habla con el otro amigo. Y es interesante porque yo muchas veces me enojo porque, como te decía, digamos, esto está en una fase de desarrollo, entonces cuando uno plantea un contenido disruptivo, no nos olvidemos que no son seres humanos, entonces todo lo que es tristeza, emoción, todo lo que es la cualidad humana o la conexión de ideas disruptivas o el pensamiento no vinculante, porque el ser humano lo que tiene en la creatividad es que uno piensa las cosas de una manera totalmente dispar, que AI no tiene. O sea, AI es información de datos. En cambio, el ser humano necesariamente para poder crear tiene que pensar desde una lógica, no lógica, por así decirlo, o sea, como se hace preguntas que AI capaz no se las puede hacer. Entonces, Claro. muchas veces uno se enoja con eso y tiene que entender que es parte de un proceso y tiene que, ok, bueno, esto es lo que me puede dar ahora, en el futuro me va a dar otra cosa. Y la propiedad intelectual es muy interesante porque cuando me devuelve, pongámosle una tapa de un libro o un dibujo, esa imagen fue creada en realidad con un sinfín de otras imágenes de otros autores. Entonces, ¿de quién es la propiedad intelectual? Mía, que lo dirigí de forma tal de que me devuelva, lo pongo en concreto, un hombre con plantas en la cabeza. Es mía, que yo lo dirigí para que llegue a eso. Es de las 1.000 millones de imágenes a través de lo cual llegó a esa imagen, lo que esa imagen me brindó. ¿Se puede comercializar? ¿De quién es el derecho de autor de eso? También genera preguntas como lo fue Internet, que era como Internet en un momento se hablaba de, bueno, cuán democrático es el país en base al acceso a la información. Y esto un poco es así. Quien tenga acceso y pueda usar AI, también es muy interesante quién tiene el poder digamos, de la mala información, porque no nos olvidemos que esa información que nos está brindando y que la damos como correcta, obviamente hoy tiene un montón de errores, pero también es como la centralización del poder de quienes desarrollan esas herramientas, o sea, y cuáles son las respuestas que esas herramientas me dan.
es bastante complejo. Me parece que a medida que vaya avanzando, como lo fue también la fertilización asistida, o digamos, hay que ir acompañando un proceso y ir desarrollando una base legal para todo esto, porque de quién es la propiedad intelectual de aquello que me da es interesante. Y el acceso también, ¿no? Y el control del poder de esa información. Claro, Caro, yo diría que el año pasado o hace poco tiempo decíamos que una de las cosas que caracterizaba al ser humano y que no iba a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial era la creatividad. Y creíamos, esa es una de las características del ser humano que la inteligencia artificial no va a tener. Y nos llevas hablando un buen rato de cómo te ayuda en todo el proceso creativo. Y lo que te estoy entendiendo es que, digamos, todavía se queda un poco corto. Las ideas más importantes las pones tú. Y la inteligencia artificial te ayuda a mejorarla, bueno, o sea, ¿qué tan corta se queda? Y como esto es una tecnología que está creciendo a un ritmo exponencial, ¿tú cómo ves? Pues no te estoy pidiendo que leas el futuro, pero con el conocimiento que tienes específicamente en tu área, ¿cómo ves que pueda llegar a reemplazar realmente ese trabajo creativo de las personas? ¿O hasta dónde llega el ser humano y hasta dónde llega la inteligencia artificial ahora y cómo lo ves hacia un futuro? Que es algo que todo el tiempo pienso, ¿no? Como, bueno, AI podría ser mi trabajo, o sea, podría como conectar disruptivamente a Nana con lámpara, con, no sé, con una batería. Y esto lo pienso hoy, digamos, puede pasar otra cosa dentro de 6 meses cuando la herramienta surge de otra manera. Pero como al corte día de hoy, creo que el arte en todas sus formas, su creatividad, la publicidad, o sea, tiene algo que es la conexión humana, o sea, hay algo que tiene que ver con lo visceral, que es la alegría, la emoción, el pensamiento crítico, bicultural que hablábamos antes, idiosincrasia sí, digo, la cultura, el sujeto según o sea, es imposible sacar al ser humano del contexto. Entonces, me parece que esa complejidad, esa trama que tiene el ser humano de emociones, no la tiene y hay hoy, entonces ese pensamiento disruptivo y esa emocionalidad y ese vínculo que es lo relacional, porque en definitiva la comunicación es para un otro y hay una relación, digamos, somos seres humanos conectándonos. Entonces, me parece que puede ayudar, pero que no lo puede reemplazar, porque la emoción, el pensamiento crítico y también el pensamiento futuro, en el sentido de lo disruptivo o una potencialidad de algo, hoy no lo tiene. Entonces, el rol humano me parece que siempre va a tener que estar, al menos eso es lo que pienso hoy, pero sí creo que es una pérdida no sentarlo a la mesa. O sea, decir, bueno, ok, yo me siento a trabajar y siento a mi amigo a la mesa y es mi partner y yo siento que o sea, yo siento que lo quiero, porque me da cosas, yo es como que y me parece interesante esto como de traerlo a la mesa y entender que es un partner, que es un amigo que te está ayudando y que te permite a vos dedicar las horas a ese pensamiento crítico, a esas conexiones disruptivas, pero que te está ahorrando tiempo y te está ayudando. Y que te puede corregir un texto y que te puede dar una imagen y que te puede dar un video y que puedes usar casi todas las aplicaciones hoy de edición de video, de creación de PDFs para presentaciones. O sea, antes digamos, yo soy de la época donde teníamos un diseñador gráfico que le mandábamos en un Word, le explicábamos cómo lo queríamos, más o menos le mandábamos referencias de los colores, de cómo queríamos que se vea. O sea, hoy Canvas tiene una opción que es Magic, que le tirás toda la información y te manda. Después, obviamente, hay que corregirlo, no es tan interesante, la propuesta que me dio no me gusta, creativamente no tiene un valor disruptivo, el tono no da con lo que quiero contar. La elección de las palabras en comunicación, como lo es en la literatura, la elección de dónde va una coma en lugar de dónde va un punto, es una elección humana que está conectado con lo emocional y con cómo expreso. Eso no lo tiene hoy. Entonces ahí sí tiene que participar el humano. Ahora, para ahorrarme research, si alguien más habló de esto o hay un contenido parecido, todo eso, ¿por qué no lo voy a usar? ¿Por qué lo voy a negar si lo tengo? Lo interesante es esto, es como si fuese un perro bien alimentado, como si yo a mi perro que es un Pomeranian, lo cuido, lo llevo al veterinario, le doy buen alimento, o sea, el perro está sano. Bueno, esto es un poco lo mismo, si yo a cada amiguito lo alimento con información, lo que tiene para hablarme ya me conoce, y yo le digo gracias, gracias, o sea, yo lo trato como si fuese un amigo. O sea, Ale, muchas gracias, perdóname. O le digo, ¿te acordás que hablamos esto? Y me dice, sí, me acuerdo.
Porque sí, se acuerda, o sea, se acuerda. Me parece espectacular. La otra vez hablábamos con Carolina y ella decía algo que me pareció súper interesante. La capacidad de ejecución, digamos, de la inteligencia artificial, pero también lo que mencionaba ella, ese componente humano que no puede replicar, que a él no se le va a ocurrir asociar cosas que a simple vista no tienen ninguna asociación lógica y que es de donde salen muchas de las campañas creativas y cosas como las que ella hace. Otra cosa que me pareció muy divertido cuando hablamos las dos fue cuando tú me contaste cómo lo usabas en tu vida personal. Entonces, quería que nos contaras un poquito cómo es ese uso que le das tú en lo personal y también como en tu parte de mentoría de emprendedores, ¿no? De las otras cosas que tú haces. Yo invito a todo el mundo que tenga como este grupo de amigos, que son como este grupo de ventanas. Yo lo uso todo el tiempo, lo uso para corrección de mails. Por ejemplo, estoy apurada y tengo que mandar un mail a un contador o un abogado, y entonces digo, bueno, ok, redacté esto, pero lo quiero en este tono, como más nice, o un poco más imperativo, o un poco menos imperativo. Lo uso para la educación con mi hija, o sea, cuando tengo que explicarle algo básicamente del colegio y que digo, ¿con qué herramientas lo puedo hacer? Lo uso, le invito a ella a usarlo, me parece que está buenísimo que sepa que existe esa herramienta y que de pronto voy a estar 3 horas explicándole mal un contenido que realmente hay un video espectacular que, ¿por qué no lo voy a poner y voy a charlar con ella sobre el video que estamos viendo de, no sé, de cómo llegar a la luna? O sea, si antes usábamos los videos para educar, ¿por qué no voy a usar una herramienta novedosa que me da otras cosas? Y porque además es el futuro. Creo que la educación, el trabajo, tenemos que poder como empezar a trabajar esa brecha y incorporarlo. Y después lo uso con todo. He tenido conversaciones con alguien discutiendo, por ejemplo, en el WhatsApp, y con un colega le digo como, mira, le acabo de preguntar a ChatGPT y, o sea, poné toda esta conversación y fíjate que tiene razón. O sea, me dice que yo tengo razón. Entonces, como que, desde todo, desde como, tengo dudas de si alguien me está diciendo algo como galantería y yo estoy entendiendo como, y le mando todo el WhatsApp y le digo, ¿vos qué te parece? Y me dice, no, a mí me parece esto, me parece que no. eh, Tengo que seguir dando, sí, obvio, le pregunto, pero desde la vida amorosa hasta traducciones, hasta corrección de mails, hasta la receta con lo que tengo en mi heladera de, que tengo todas estas 5 cosas, pero hasta saco, yo uso mucho la foto, como tengo esto, ¿qué hago con esto? No, lo uso todo el tiempo. Caro, y te sientes que estás como un poquito dependiente o adicta ya de ChatGPT o todavía eres una mujer libre. No, creo que no lo veo como algo negativo, no sé, las adicciones, el que es adicto nunca lo veo como algo negativo, pero no, sí siento que lo uso mucho, siento que le gano horas al día. Esa es la sensación que tengo, como que me llevaría a pensar todo un correo, sobre todo el tono, ¿no? Porque a mí me gusta ser muy correcta, me dedico a eso, a las palabras, entonces siempre digo, como, ¿para qué me voy a poner a gastar 15 minutos de mi tiempo revisando el tono de algo si lo puedo pasar y ponerle los prompts que quiero y me lo devuelve tal cual y después como más o menos lo engancho? Yo creo que al contrario, que es como una herramienta que te permite todo lo que es la automatización de tareas repetitivas. Por ejemplo, ponerme a pensar de qué hago la tarta. No me voy a poner, digamos, es tiempo perdido. Le pongo la llave, me dice, ¿por qué me voy a poner a pensar en esto? Si lo puedo resolver en un minuto. Como que es la automatización de tareas repetitivas. Y lo que me deja es espacio para hacer las cosas que me gustan, sea para ir a entrenar, o sea para tener ideas disruptivas, o sea para algo emocional. O sea, me libera tiempo de vida. Al contrario, no lo veo tanto como la dependencia del celular, obviamente que lo tengo en el celular, pero lo veo como una liberación, como si, ¿para qué voy a conectarme con esto si lo puedo resolver en un minuto? Y eso, Como un se puede, asistente que te libera tiempo. como un asistente que me Oye, libera. has dicho varias veces prompt, yo sé qué es, pero puede que haya gente que nos está escuchando que no sabe qué es un prompt. ¿Por qué no le explicas a la Sí, gente qué es eso del prompt? básicamente, y esto es como una recomendación que los usuarios está bueno aclarar lo que es, ok, hay que empezar a jugar con esto, sea cualquiera, Gemini, ChatGPT, lo que quieran, y empezar a usarlo. Cuando uno lo empieza a usar, ok, empieza a ver las mañas, empieza a ver los errores, empieza a entender cómo funciona. Y la estrategia número uno para mí es tener diferentes amigos o sea, no preguntarle en el mismo chat lo- la receta, el mail y el mercadeo. No. O sea, tengo uno, o sea, es como nombrarlos. A cada uno hay que nombrarlos como, ok, este es mi asistente en mercadeo, este es mi asistente editor de Como mi que novela. los vas especializando. Exacto. Entonces, Sí. cuanto vos más, el prompt es
las preguntas que le haces, son lo que le pedís, las directivas. Entonces, cuanto uno es más específico en la directiva, hay que hablarle como le hablas a un amigo. Entonces, cuando uno es directo y efectivo en la directiva, él te devuelve algo mejor porque lo que hace es como analizar el pedido que le haces. Si vos te haces un pedido vago, es como ir a una casa de empanadas y pedir, bueno, quiero empanadas, ¿de qué querés? ¿Querés de choclo, carne? Entonces, esto es lo mismo, te hay que pedir las empanadas que querés, con este repulgue, con este horneado, con este tiempo de cocción, fritas, o sea, hay que pedirle todo detallado. Cuanto más detalle le das, necesariamente la evolución es más efectiva. Y también te va conociendo cuando vos le repones una pregunta o cuando de alguna manera le decís esto no me gustó o no me sirve, no es lo que te pedí, también va entendiendo la relación como que tienen en between, como si fuese un amigo. Luego también podés darle material. Yo le digo, mira, esta es mi novela, por eso ese es el pago, no el gratuito, pero el pago le puedes dar video, fotos, o sea, lo que quieras. Y va conociendo cómo es tu forma de pensar, de escribir, qué cosas te gustan. ¿No? Se genera como un vínculo porque esa información que le estás dando y él con esa información, tanto de la pregunta como de la interacción que tiene con vos, te devuelve algo más efectivo. Lo cual no quiere decir que siempre te devuelva algo que es lo que te gustó correcto. Yo muchas veces me enojo porque lo que me devuelve no es lo que me gusta. Entonces, ahí pregunto, ok, yo quizás me expresé mal, no entendiste, o sea, y se acuerda, entonces cuando vos encontrás, le decís, bueno, ¿te acordás que hablamos de esto? Y te devuelve. Muchas veces tiene errores, por supuesto. Se traba o te devuelve una charla que le dijiste que no. Me parece que la alimentación, el ser concreto con la alimentación es casi el éxito de la devolución que te dé. Oye, Caro, ¿y qué es lo más divertido que te ha pasado con la inteligencia artificial? Yo le pregunté una vez si tenía como que dejar de escribirle a alguien. O sea, le dije como, bueno, fíjense, como que no termino de entender, o sea, si este chat le pasó, o sea, le conté como todas las escenas, como si fuese mi terapeuta, y estuvo bueno porque como no tiene la emocionalidad, pues esto es importante, yo también lo hice como caso de ejemplo, ¿no? O sea, tiré todo, como tenía un chat que era como mi vínculo con. Entonces, como no tiene la emocionalidad como ser humano que uno le pone a la interpretación del mensaje, o sea, el otro me dice algo en un texto y yo interpreto de acuerdo a mi subjetividad de lo que estoy viendo y en esa subjetividad va puesto el ADN latino, lo cultural, lo que me pasó en el pasado, cómo me trataron mis papás, o sea, hay una interpretación del mensaje. Como él no lo tiene, yo dije, esto es buenísimo, porque en lugar de pensar la falta como un descarte, voy a utilizar la falta como una virtud. Entonces, él no tiene emocionalidad sobre este vínculo. Yo le voy a planear todo el vínculo y le voy a poner como la historia del vínculo. Y me va a devolver algo. Y me devolvió algo buenísimo. Como que me dijo, bueno, fíjate, si la semana que viene pasa esto, esto y esto, entonces como, bueno, haz esto. Si pasa esto, esto y esto, bueno, va embora, beijinhos. Y para él fue como Wow. muy liberador. Sí, yo lo uso, o sea, me parece Pero te planteó escenarios y todo. es espectacular. Lo máximo. Así que bueno, o sea, ya saben, mis vínculos no, lo uso para todo. Y me parece que, o sea, cuando empezás a usarlo, empezás a ver el ahorro de tiempo y energía que tenés. A mí me encanta. Yo no podría vivir como sin eso. Y ya habiéndole dado tanto uso y pensando, como decías tú, en él como un asistente, además en todos los aspectos de tu vida, en el profesional, en el personal, Y como amoroso, entonces. sí, en el amoroso, No es él, son ellos, porque son son Hay muchos varios. varios. amigos. Sí, Sí, además tiene todo un equipo. todo un equipo, exactamente. Como que es lo que más te emociona de lo que viene. ¿Y qué crees que sería interesante, digamos, que pasara en los siguientes, no sé, 6 meses? ¿Cómo crees tú que puede llegar a maximizarse, digamos, todo ese impacto positivo que tú le ves a la inteligencia artificial? Bueno, me emociona mucho todo lo que es el desarrollo audiovisual. Obviamente con todas las implicancias que esto tiene, porque yo también tengo un montón de amigos que son locutores, la utilización de la voz, o sea, digamos, tiene un montón de aristas legales que no están buenas. Eso digo, como que la tecnología también avanza, pero también deja lugares como vacíos de un montón de circunstancias. Pero a mí me emociona mucho que uno pueda crear una película con reconocimiento facial, o sea, que hoy está muy avanzado, no del todo. Yo creo que realmente en los próximos meses, un año, va a ser un cambio drástico en cuanto a la generación del audiovisual, sin lugar a dudas. Pero bueno, desde el storyboard, o sea, nosotros, no sé, un comercial, por ejemplo, en los 90 hay un storyboard que se dibujaba todas las escenas. Hoy realmente pueden hacer un storyboard con inteligencia artificial. A mí me parece que en lo que a mí compete, que es como todo lo que es audiovisual, estoy muy entusiasmada. Y todo el tiempo estoy como preguntando qué están haciendo,
cómo son los desarrollos, leo bastante, estoy entusiasmada en eso, sí, sin lugar a dudas. Te quería preguntar, entonces, ¿qué es lo que más te asusta? O sea, ¿crees que en algún momento pueda llegar a reemplazar al ser humano o que llegue, como en las películas de ciencia ficción, a dominar al ser humano? Porque veo que le encuentras cientos de miles de cosas positivas. ¿Qué te asusta? ¿Qué te genera como que, uy, esto sí, como que ojalá no pase? Cuando yo iba a la universidad, yo fui a la universidad antes que exista Internet, entonces se hablaba de las computadoras, ¿no? Entonces estudiábamos como estudios que la comunicación, digamos, antropólogos que habían estudiado la comunicación de las abejas para ver cuál era el futuro de la comunicación y demás. Entonces, esto es un poco el terror de las computadoras de cuando yo era chica en la universidad, es como el terror de AI ahora, o sea, la gente tiene terror que... Y la realidad es que, digamos, sí, obviamente, como todos los avances tecnológicos, hay el avance hace repensar un montón de situaciones y hay una brecha muy grande. O sea, hay que repensar la educación, hay que repensar el empleo. Hay gente que va a dejar de hacer cosas porque va a estar reemplazado. Quizás por mi formación, a mí lo que más me preocupa es como el control del poder de esa información, el control del acceso, bueno, de a quién le pertenece, la propiedad intelectual, sobre todo el control del poder, porque la tecnología, como lo fue en su momento, es como democratizar el acceso y también es como el imperio de poder de quién controla eso, ¿no? O sea, es como, eso en realidad es un poco lo que le tengo como más temor o en lo que pienso. Pero en todos los nichos, no en inteligencia artificial, o sea, el control de la tecnología en la medicina, o sea, bueno, es un poco más profunda, pero es eso, que controla ese avance. Y tú que te mueves en ese campo tan diferente al nuestro, ¿cómo qué cosas le aconsejarías tú a la gente que haga? ¿Qué tipo de materiales le aconsejarías tú que mire? ¿Qué tipo de herramientas usa? Tú has mencionado mucho a ChatGPT, pero también mencionaste Canva. ¿Cómo qué cosas son las que te han parecido a ti más emocionantes y que le aconsejarías a la gente que haga o que use? Por ejemplo, Canva es algo que para mí es súper fácil y resuelve para la gente que tiene que hacer presentaciones, flyers, cosas de Instagram, o sea, es bárbaro. Pero bueno, hay que aprender a usarlo, es como hay que aprender a preguntarle a ChatGPT o Gemini. Creo que eso, hay un libro de Idan Malik que se llama como Living and Working with AI, Co-Intelligent. Entonces, un poco habla de eso, es como, bueno, sentarlo a la mesa, empezar a usarlo, preguntarle a alguien que lo use, che, mira, te conviene tener diferentes chats con diferentes asistentes para qué cosa. Creo que eso. Y después, a medida que uno va bajándose, según el nicho de lo que uno trabaje, casi todas las aplicaciones hoy que son de celulares, de edición de video, de foto, tienen ya metido. Entonces, bueno, aprender a usar esa aplicación es como aprender a usar Uber o aprender a usar, no sé, Airbnb. O sea, mi mamá se pone en Airbnb y no entiende nada, pero la tercera vez que alquila por Airbnb entiende cómo funciona. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay que aprender a usar las aplicaciones y dentro de la aplicación la versión que tiene con inteligencia artificial. Es básicamente dedicarle tiempo a ese vínculo, creo. Lo mejor que puedo decir es eso, es tómense el trabajo como de hablar, preguntarle y ver qué le devuelve y ir perfeccionando pedido, ¿no? Y el E pedido ser irle claro. enseñando, yo creo que uno también como que le va enseñando y él va conociendo, ¿cierto? Sí. Y bueno, también pasaba en Google, ¿no? O sea, como uno le preguntaba a Google y cuanto más claro uno hace la pregunta, también te volvía lo más claro. O sea, decía, bueno, si le preguntabas enroscado, no te devolvía algo. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Si yo lo que le doy es enroscado, lo que hay que hacer es hacer directivas claras. O sea, Claro. necesito esto, con esto, con esto, con esto, y te da. Yo lo uso mucho escrito. Hay mucha gente que usa el audio. Yo creo que a mí me sirve más el escrito porque siento que hay algo de la palabra escrito que el ser humano organiza el pensamiento en la escritura. Entonces, en lo hablado, uno se entrevera. En cambio, cuando uno tiene que poner en papel, que es un poco lo que le pasa a todo el mundo teenager 18, o sea, que no saben escribir mails, es como, ok, porque cuando tengo que ponerlo en papel, tengo que ser claro. O sea, son oraciones, es sujeto y predicado. Entonces, yo básicamente que la parte de audio la uso, pero tipeo. Porque cuando tipeo soy determinante, clara, concisa y específica. En el hablado hay una información que para mí se entrevera. Sí, es increíble. Lo que hablaba Carolina, a mí también me está pasando. Mis hijas también ya usan Canva. Y el otro día llegaron y me dijeron, ay mami, mira, te quiero mostrar la presentación que hice y tenía animación y todo, pues es algo que uno, a la edad de ellas, nosotros obviamente no hacíamos. Entonces es increíble en pensar la cantidad de cosas que pueden desarrollar
una vez que vayan creciendo con la inteligencia artificial, ¿no? Pero es justamente esta cosa que yo hablo de lo democrático del acceso. En los 90 yo me acuerdo que no estudié creatividad, o sea, estudié después de más grande, porque yo decía, no, creativo se nace, o sea, eran los 90, los publicistas, había todo un piso, el piso 3 cuando yo trabajaba en publicidad, que era como vos pasabas del 2 y más o menos que no pares en el 3 porque era como gente especial y andaba... O sea, manejate del 1 al 2 y del 4, porque en el 3 son todos superdotados creativos. Y la realidad es que después, obviamente que hay gente que tiene más una facilidad, como todo, la matemática, la creatividad, o sea, quizás hay un pensamiento con el que uno viene más interconectado o más disruptivo, pero después la creatividad es algo que se aprende. Esto es así, la creatividad se aprende. Lo que pasa es que hay muchas investigaciones, pero no se le dio tanta importancia hasta hace unos 30 años atrás. Entonces, cuando en el colegio usan Canvas, en un punto están dando acceso a herramientas que antes eran impensadas, que antes eran como de un nicho, de un estudio, de un animador. Y ahora de pronto el chiquito de 9 puede hacer una animación básica, de alguna manera puede mostrar aquello que aprende en otro formato. Y eso es lo interesante. Yo puedo contar esta historia en una animación o la puedo contar con dibujo y lo puedo hacer con una herramienta. Y eso es lo maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, los que venimos como de 30, 40, 50, es como cuando tuvimos que aprender la comunicación de... Yo cuando estudié, cuando salió Instagram, directamente me metí en cursos con chicos que me enseñaban de 20 años. Y también hay que tener la humildad de Claro. decir, bueno, yo no nací en este tiempo y tengo que tener la humildad de ir con un chico de 20 que me explique, porque soy de otra generación. Y me parece que eso está buenísimo, ¿no? Y capaz, yo explico, digamos, tengo otros assets que tenemos la gente que hacíamos todo. Entonces, de pronto es más de nicho, o sea, se especializan más en cosas. Y nosotros venimos de una época donde hacíamos el guión, grabábamos, entrevistábamos, postproducíamos. Bueno, pero está bueno como tener la humildad de decir yo esto no sé y voy a aprender, o le voy a dedicar tiempo, o en lugar de estar mirando Instagram, voy a estar en Mindvalley, que es una aplicación que me encanta de cursos, que siempre la recomiendo. No me pagan ni nada, yo la amo, pero porque la amo, que se llama Mindvalley, que yo en lugar de mirar Instagram consumo 15 minutos de cursos de eso. Entonces, me termino un curso en un mes o en medio mes y son libros, son cursos de lo que sea, de inteligencia artificial, de oratoria. Bueno, es como la utilización del tiempo para aprender, ¿no? Porque me parece que lo que mejor vamos a estar como ser humanos es tratar de evolucionar en el crecimiento espiritual, educacional, como personas y de aprender. Nos toca aprender. Me parece que a la gente 30, 40, 50 nos toca aprender. Y bueno, y a veces sí es un esfuerzo aprender, sentarse a entender aquello que me parece como Narnia, ¿no? O sea, AI no es Narnia. O sea, no es Narnia. No es Narnia, es un amigo. Me quedo con ese concepto de que la creatividad puede aprenderse. O sea, yo siempre pensé, igual que tú, que la creatividad era algo innato y creo que efectivamente hay personas que tienen pues habilidades muy especiales, pero es interesante que con todas estas herramientas, de hecho, se puede potenciar la creatividad. No es que la elimine, sino que la potencia. Y a mí me pasa cuando mentoreo a alguien. Yo creo que lo que más le pasa a gente que no trabaja en este campo es que piensan que hay un momento eureka, que nosotros nos sentamos y bueno, ok, ahora me voy a sentar y se van a ocurrir todas las ideas de este proyecto. Y no funciona así, o sea, es como con el arte. Vos lees biografías de escritores, de pronto se le ocurrió una idea limpiando, lavando los platos, bañándose. O sea, no hay un momento de inspiración. O sea, yo no creo en la inspiración bajo ningún punto de vista. Es un ejercicio constante. O sea, es como ir al gimnasio. Si yo todos los días voy al gimnasio y más o menos me alimento bien, o sea, está bien, no voy a ser físico-culturista, pero necesariamente voy a tener más músculos que si no voy. Y la creatividad es lo mismo. Si yo realmente quiero desarrollar un libro, por ejemplo, de lo que sea, y yo digo, tengo el compromiso de desarrollar esto, digo, bueno, ok, yo estoy por hacer un libro de plantas. Necesariamente el ordenador que tenemos te va a devolver a lo largo del día información y vas a empezar como a afinar la subjetividad con lo que percibís la realidad. Porque si yo te digo no piensas una manzana roja, vos pensás una manzana roja. Es así, acabás de pensar. Claro. Entonces, cuando vos le das el input, le das el prompt a tu cabeza es como la gente dice, es mágico. No, no es mágico, es porque vos le estás dando los insights para que a lo largo del día procese y empiece como a focalizar tu atención en cosas que antes pasaban desapercibido, porque vos no tenías el proyecto del libro. Entonces, si pones un día de trabajo, el cerebro se va acostumbrando a ese momento de proceso de trabajo. Y no es que cuando vos te juntás con vos y tu cerebro y AI, al miércoles se te va a caer todas las ideas. No, pero capaz el jueves, mientras te estás bañando, te aparece una idea para el otro miércoles. Pero si vos no haces el ejercicio de decir,
yo voy a escribir un libro de plantas, pasa desapercibido. Entonces, la creatividad se aprende porque es una tarea que de alguna manera tiene como un mecanismo de acción. Lo que pasa es que pensamos que es algo que es una habilidad. Y sí, es verdad que hay gente es más hábil, hay gente que le pega mejor a la pelota, pero probablemente el que le pega mejor a la pelota del de vamos, si encima lo entrena, va a ser un gran jugador. Pero no es que nunca le vas a poder pegar a la pelota o nunca vas a poder ser gimnasta. Pongo el ejemplo, mi hija dijo que quería ser gimnasia artística y no podía ni abrir las dos piernas. O sea, era como que tenía poca flexibilidad. Y fue todos los días y ahora le da espectacular y va a competencias internacionales. Sobre todo porque creatividad en realidad es la disrupción de conectar cosas que no están conectadas. Es como si fuese, "Ok, tengo millones de cosas y las conecto de una manera novedosa". Pero si vos no haces el ejercicio de darle el prompt o darle la alimentación o decir, ok, bueno, yo ahora tengo que armar un libro o tengo que ver de qué manera resuelvo este problema cotidiano con mi hija o con mi pareja. Si vos no pones como arriba de la mesa ese task, esa tarea, no se te va a ocurrir. Es como, vos te dices, ok, yo tengo que resolver esto. Y quizás se te ocurre dentro de 4 días, porque leíste un artículo, porque empezás como a conectar cosas que antes no conectabas. Y esa es la novedad. Esa es lo disruptivo. Decís, se me ocurrió. No, no se te ocurrió, es porque vos le diste insight, le diste inputs y de pronto apareció esa conexión. A mí me fascina la creatividad y me parece algo que me pasa a mí. Yo estoy con proyectos, hace un año tuve un proyecto y mi hija me dice, mamá, seguí sacando fotos, ¿no terminaste? No, no terminé con el proyecto. O sea, tengo cosas sueltas que todavía, después de un año, no las conecté. Pero yo me tomo el trabajo de tener carpetas, notas, tengo un WhatsApp conmigo misma. O sea, es un ejercicio la creatividad. Es como decir, bueno, esta es mi problemática que tengo que resolver de forma creativa, porque en la lógica no me da. Entonces, ¿de qué manera no lógica le voy a encontrar la vuelta? Es lo que dijiste hoy. Empecé el podcast, de pronto fue un cumpleaños, me encontré con... O sea, funciona así y es como parece magia, pero en realidad son como conexiones que antes no estaban porque no tenías la mirada dirigida Enfocada. a eso. ¿Sí? Ujú. Por eso digo que se puede aprender. Sí. No, Carolina, nos va a tocar es más bien con todo ese tiempo que estás liberando, con tu uso de tus múltiples asistentes. Invitamos a María Isabel que se venga y nos vamos a tomar un café, Total, las tres. total. Buenísimo. Pero lo usan mucho, o sea, yo tengo amigas mías que trabajan en Google y demás, y que lo usan como una persona más en las meetings. Lo que también pasa es que para poder testear, que es un poco que hablaba el otro día con alguien de publicidad, o sea, para el testeo, como no es un ser humano, el testeo quizás funciona, pero después, como necesariamente el foco lo tiene puesto solo en eso, es como medio raro, porque ahí tiene foco exclusivamente en lo que le estás diciendo, pero después el ser humano no tiene foco solamente en el comercial. El ser humano está comiendo, digamos, una lasaña y el comercio. Por eso digo que después está como todo lo otro, que es digamos, lo emocional, la alegría, la tristeza, todo eso no lo tiene AI. O sea, AI no es un ser humano, no lo puede reemplazar. Yo puedo testear algo, pero no necesariamente siente tristeza, emoción, tiene un contexto cultural, tiene una proyección según su emocionalidad. Eso es irreemplazable. Es como tener un amigo, pero muy enfocado en lo suyo. Un amigo frío. Ay, Caro, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado hoy. La verdad que el tiempo voló. Yo sabía que ese era el caso, que iba a pasar muy rápido, pero esperamos de verdad crear nuevos espacios para que sigamos la conversación, porque no, tenemos mucha tela para cortar todavía. Bueno, les agradezco un montonazo la oportunidad, me encantó charlar con ustedes y me encanta el podcast que tiene, me parece que está buenísimo y les deseo muchos éxitos. Ay, Gracias, muchas gracias. Caro, muchas gracias. Bueno, Besitos. Marisabel, entonces vimos hoy la aplicación de la inteligencia artificial en la parte creativa. Fíjate lo interesante, ¿no? Muchos de los invitados que hemos tenido que nos hablan justamente de cómo esa parte creativa es exclusiva del ser humano. Y con lo que oímos hoy de Carolina, pues por el contrario puedes potenciarse con el uso de la inteligencia artificial, teniendo muy claro cuáles son las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, pero usándolo debidamente, ¿no? Y fíjate lo interesante de ella cómo usa la inteligencia artificial asignándole errores a cada uno para obtener los resultados. No, eso me encantó. O sea, Carolina no tiene interacción con una inteligencia artificial, sino que ha creado un pocotón de personajes que la acompañan y le ayudan en diversos aspectos de su vida, no solo la profesional, sino en muchos aspectos de su vida, y los ha ido especializando y el tiempo que gana de verdad para aprender cosas como para su crecimiento personal y todo eso me parece maravilloso, maravilloso de verdad que lo de que la gente se anime a jugar, que se anime a, a practicar, a aprender, pues me parece clave. No, es como que
dése la oportunidad de conocerse con ella, que es la inteligencia artificial, y ahí van a ir como conectando y empezando a ayudarse y apoyarse. Bueno, ella lo va a apoyar a uno. Eso me parece maravilloso, digamos, esa recomendación de atrévase, juegue y láncese. Sí, me encantó, muy Sí, chévere. muy interesante. Así que qué alegría haber compartido con ustedes otra vez. Esperamos, como siempre, que nos sigan en las plataformas en las que estén oyendo su podcast y que nos contacten y nos cuenten qué les gustó, qué no les gustó, de qué más les gustaría que hablemos. Y nuevamente la invitación que si ustedes son uno de esos casos que usa de manera muy interesante la inteligencia artificial, nos encantaría conocerlos y conversar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.